Sesgos en los patrones de respuestas a los instrumentos de medición. Módulo 8. Sesgos en las respuestas. Existen instrumentos tales como las escalas e inventarios que promueven que la persona ofrezca respuestas que son deseables pero no son ciertas. A esto se le conoce como sesgos en las respuestas. Estos sesgos ocurren cuando las personas son evaluadas con unos propósitos determinados. Los sesgos afectan la calidad psicométrica de los instrumentos y también el propósito por el cual se contesta el instrumento. Por ejemplo, la selección de personal. Cuando hay un propósito claro, tal como solicitar un trabajo, cuando hay que solicitar para una universidad, hay ocasiones que se administran instrumentos que de la forma que están diseñados promueven el que la persona pueda falsear las respuestas de manera tal que pueda aumentar la posibilidad de que consiga el puesto o sea admitido a una institución académica. Así que los sesgos en las respuestas son preocupaciones para los psicómetras, ya que afectan el comportamiento de los instrumentos de medición. Tipos de respuestas sesgadas. El primero es la aquiescencia. ¿Qué significa aquiescencia? Es cuando las preguntas del instrumento están fraseadas de manera positiva y la persona tiende a marcar la misma respuesta a cada una de las preguntas. Por ejemplo, tenemos un cuestionario de satisfacción laboral que posee preguntas tales como: las personas satisfechas son más productivas, me siento satisfecho y soy un mejor empleado. Estas respuestas, si están fraseadas de manera positiva, una persona podría tratar de marcar la puntuación más alta en cada una de ellas. Esa tendencia a hacerlo de manera constante es lo que se conoce como la aquiescencia. También tenemos los reactivos extremos, que es cuando las preguntas están fraseadas de manera bien positiva, en algunos casos también bien negativa, y la escala de respuesta es bien extrema. Por ejemplo, las personas satisfechas son las más exitosas en la vida. Y si tenemos una escala que comienza con extremadamente falso y termina en el lado positivo con extremadamente cierto, la persona puede tender a marcar estos reactivos extremos pensando de que van a salir mejor que otros. También está la deseabilidad social, que es proveer respuestas socialmente aceptables. En el caso que les traigo de la satisfacción, el hecho de un empleado estar insatisfecho no es socialmente aceptable, aunque sea una realidad. Por tanto, ¿qué es lo socialmente aceptable? Que un empleado se sienta productivo y satisfecho, porque eso es lo que se espera a nivel social. Así que ahí la deseabilidad social, que es uno de los problemas más grandes que tenemos en el uso de inventarios y escalas, afecta severamente, especialmente cuando los reactivos se desarrollan con aspectos que hacen que uno quiera someter la respuesta socialmente más aceptable. Continuando con los tipos de respuestas sesgadas. Exagerar condiciones de salud física o mental también es importante. Hay personas que toman inventarios de personalidad donde se trata de conseguir o de medir más, sobre todo, condiciones de salud mental, y estas personas tratan de contestar, por ejemplo, una escala de depresión, tratan de puntuar lo más alto posible para que se proyecten como deprimidos. También cuando están evaluados por un médico, exageran las condiciones de salud física. Y que eso, y lo interesante es que al final del día esa persona puede que tenga condiciones de salud, pero no son tan severas como esa persona lo proyecta.
También están las respuestas aleatorias, que es cuando una persona responde azarosamente a todas las preguntas. Esto sucede muchas veces cuando no hay un incentivo ni una motivación para contestar la prueba y la persona quiere terminar lo más rápido posible. Entonces, el último factor que tenemos es la adivinanza. Aquí en el factor de adivinanza lo que se trata es de adivinar la respuesta a una prueba que no es de habilidad. ¿Por qué? Porque en las pruebas de habilidad o las pruebas de aptitudes se recomienda, si uno no recuerda la respuesta, que trate de adivinar la misma. ¿Por qué? Porque el factor de adivinanza no afecta tanto como en otros tipos de pruebas. Ahora vamos a hablar de cada uno de los tipos de sesgo un poquito más en específico. Por ejemplo, la aquiescencia es la tendencia de contestar las preguntas usando la misma contestación en la escala de respuesta. Si son todas positivas, son todas positivas. Así las preguntas se frasean positivamente, la persona marca la misma respuesta en el extremo positivo para no tener que leer las preguntas, porque ya asume de que todas están fraseadas o positivamente o negativamente. En lo opuesto, si el constructo está fraseado de manera negativa, pero la persona va a marcar la respuesta más baja de la escala, también usted lo va a ver. Esas son las puntuaciones más bajitas. ¿Qué se ha encontrado en términos científicos? Que la aquiescencia puede generar correlaciones espurias con otras variables. ¿Qué son correlaciones espurias? Correlaciones que, por lo general, si la persona contesta la mayor parte de sus respuestas de manera positiva, se va a inflar la correlación, y cuando lo asociamos con otra variable u otro constructo psicológico, es una correlación inflada. Y al ser una correlación inflada, se considera que es espuria porque no es real. Continuando con la aquiescencia. Esta puede ocurrir si las personas no entienden las preguntas del instrumento también. Si está fraseado en una manera muy técnica o un lenguaje muy complejo, las personas, asumiendo de que es una escala que se frasea positiva o negativa, va a tratar de contestar en cualquiera de esos extremos. Ahora, algunos estudios señalan que la frecuencia, la naturaleza, la severidad y consecuencias de la aquiescencia afectan la calidad psicométrica de los instrumentos. ¿Por qué? Porque producen unos patrones, por ejemplo, patrones muy altos o patrones muy bajos, que cancelan los datos psicométricos del instrumento. También las condiciones predisponen a que las personas se distraigan y comiencen a contestar rápidamente el instrumento. O sea, si el salón donde están contestándolo tiene distractores o es incómodo y la persona, por salir del paso, pues va a tratar de contestar lo más rápido que pueda el instrumento para salir de la situación bajo la cual se está contestando el instrumento. Respuestas extremas. Esto sucede cuando la escala de respuesta de un instrumento posee gradaciones extremas en términos de intensidad, niveles de aprobación u ocurrencia. Por ejemplo, el inventario de estado de ansiedad rasgo posee 4 respuestas que, si miran esta escala, casi nunca, algunas veces, a menudo y casi siempre, la persona que conteste puede tratar de exagerar, o el casi nunca o el casi siempre. Realmente se convierten en patrones extremos. Y ese es el problema, ya que las personas pueden exagerar la respuesta y usar los patrones extremos como les mencioné. Continuando con las respuestas extremas. Este tipo de sesgo puede también generar correlaciones espurias, ya sea al lado positivo o negativo con otras variables. Hay personas también cuyos rasgos de personalidad facilitan esta tendencia a responder de esta manera. Personas altamente extrovertidas pueden proyectarse más extrovertidos de lo que serían. Y lo mismo con los introvertidos. Ahora,
También se ha encontrado que hay personas que mantienen un patrón de contestación extrema estable entre 4 y 8 años, entre periodos de 4 y 8 años. Otro asunto preocupante en términos de los ecos de la respuesta. También se ha encontrado que hay personas que mantienen un patrón de contestación hacia el medio de la respuesta cuando la escala es impar, por ejemplo, neutral. Eso es, a pesar de que es paradójico, pero también se puede dar, o sea, es el otro extremo, gente que contesta hacia los extremos y gente que se mantiene en el medio. Y también se ha encontrado que eso tiene relación con su personalidad. Deseabilidad social. La deseabilidad social es el sesgo de contestación que más se ha estudiado. Este se asocia con reactivos que pueden promover respuestas que se asocian a su vez con características deseables, tales como la honestidad, integridad, concienciación y estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque estas características son socialmente deseables: ser honesto, íntegro, ser una persona organizada, meticulosa, enfocada en metas y ser establemente emocional es deseable socialmente, y la gente trata de falsear. Tratan de ser más honestos de lo que son, más íntegros de lo que son, más organizados, meticulosos y enfocados de lo que son, o más estables emocionalmente. Y en psicología nosotros llamamos que la deseabilidad social es es parte de los comportamientos y actitudes asociadas con el manejo de las defensas psicológicas. También la deseabilidad social es la tendencia a responder a un instrumento de acuerdo a las expectativas sociales de cómo uno debe contestar, sobre todo alineado con el proceso de la evaluación, si es para selección, ubicación, ascenso. Las personas van a tratar de proyectarse más socialmente deseable de lo que son. Hay 3 factores por los cuales se afecta la deseabilidad social: el contenido del instrumento, el contexto en que se está evaluando, la personalidad de quien responde al instrumento, por lo que la deseabilidad social impacta los resultados de las mismas investigaciones. Eso lo mencionamos ya. Varios estudiosos del tema expresan que la deseabilidad social es un factor que muchos investigadores exageran. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de la premisa de que todas las personas que contestan el instrumento lo van a hacer de forma socialmente deseable. La realidad es que hay personas que contestan sinceramente también. O hay personas que también contestan menos motivados y otros más motivados. O sea que algunos investigadores lo que dicen es que los efectos de la deseabilidad social, mientras más grande es el grupo que toma la prueba, más fácil es de que los efectos de la deseabilidad social se cancelen. O sea, no afecten el comportamiento de la prueba. Claro, también se indica que la deseabilidad social no afecte significativamente la validez de los instrumentos, tales como inventarios de personalidad. Nuevamente, si los efectos o la variación en los patrones de respuesta es normal o amplia, los aspectos de deseabilidad social terminan cancelándose. Ahora, consecuencias de la deseabilidad social. Por ejemplo, el manejo de la impresión. ¿Qué es el manejo de la impresión? Cuando los que contestan el instrumento lo hacen de manera intencional, buscando que sus respuestas pareen con aspectos socialmente aceptados. Está el autoengaño también, cuando la persona que contesta el instrumento contesta el mismo de acuerdo a expectativas irreales que tiene de sí mismo. O sea, se engaña a sí mismo. El manejo de la impresión y el autoengaño inconsciente. Se ha encontrado que las personas que han sido seleccionadas para un programa de adiestramiento obtuvieron puntuaciones más positivas antes de ser seleccionados, antes de pasar por el proceso de selección. También, en un seguimiento de 3 años, en la muestra de este estudio se encontró que la tendencia a querer manejar la impresión en los resultados fue la misma. Que ya una vez desarrollaban una impresión favorable,
cognitivamente se quedaban con esa impresión y la volvían a repetir, aunque no estuvieran siendo evaluados para selección. El dilema estriba en que tanto el manejo de la impresión como el autoengaño inconsciente parecen relacionarse con la personalidad. Estudios también señalan que el autocontrol es una variable que se asocia positivamente con el manejo de las impresiones. Las personas que tienen mayor autocontrol controlan mejor sus impresiones, tanto conductual como cognitiva y afectivamente. Fingir sentirse mal. Algunas personas tienden a exagerar sus problemas psicológicos. Estos pueden fingir o exagerar que tienen problemas cognitivos, estar emocionalmente afectados o con discapacidades físicas o mentales. El contexto o la situación también se encuentran asociados a esta práctica. Por ejemplo, un caso judicial. Una persona que quiere salir bien cuando es culpable va a exagerar y se va a proyectar como alguien bueno y alguien que no cometió el crimen. Lo mismo pasa con personas que buscan pensión o seguro social antes de tiempo, donde se proyectan como personas con menos salud de la que realmente tienen. Así pasa también con los exámenes que se hacen para lesiones físicas o daños mentales, sobre todo cuando hay demandas y litigios. El proyectarse negativamente al contestar un instrumento ocurre alrededor de un 7.3 a un 27% de las personas que son evaluadas, o sea que probablemente cerca de un 73%, alrededor de eso, no van a proyectarse negativamente. Así que eso también puede ser una noticia interesante en términos de que no son todos los que exageran, sino unos pocos. Cuando responden sin cuidado de forma aleatoria. Por ejemplo, ser poco cuidadoso al contestar un instrumento o responder de manera aleatoria, a lo mejor no invalida el proceso de contestación del instrumento, pero va a ofrecer resultados que no representan lo que se está midiendo. Y eso es lo que sí afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque los resultados no van a tener un significado coherente, sobre todo en el proceso de evaluación. En ambientes normales, los grupos evaluados contestan de forma descuidada o al azar entre un 1 a un 10%. Dato interesante porque tampoco sí puede afectar las características psicométricas del instrumento, pero no tan dramáticamente. Este tipo de sesgo puede ocurrir mucho cuando se toman pruebas estandarizadas y si no hay consecuencias por el desempeño. En Puerto Rico, el caso de las pruebas puertorriqueñas es uno de ellos. Los estudiantes toman las pruebas puertorriqueñas, no hay un incentivo para tomarlas y muchos de ellos pues contestan, como decimos nosotros, a lo loco. No contestan o no tratan de contestar buscando obtener una respuesta correcta, sino por solamente responder, y eso afecta severamente los resultados a gran escala. En el pasado el Departamento de Educación ha requerido o ha tenido, que en ocasiones tratar de buscar incentivos para los estudiantes para que estos puedan contestar el instrumento lo mejor posible y que se vean resultados mucho mejores de los que actualmente se observan. Continuando con cuando responden sin cuidado de manera aleatoria. La falta de motivación, un poco lo que estoy mencionando, y cuando se les obliga o la coerción para tomar la prueba, son condiciones que pueden promover estos patrones de comportamiento. Otro factor que promueve este tipo de comportamiento es cuando uno contesta de manera anónima porque no hay consecuencias, no se sabe quién contesta. También la fatiga y el cansancio son factores que promueven estos tipos de comportamientos. Los efectos de contestar de forma descuidada o aleatoria. No se puede obtener una medida precisa del desempeño de la persona. Ese es el primer punto a considerar aquí. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado en el módulo de confiabilidad, cuando el error de medición es mayor que la confiabilidad, los resultados se subestiman.
ya sea por errores aleatorios o errores sistemáticos. Por lo que la contestación aleatoria es equivalente al error aleatorio de medición de la prueba. El error aleatorio de medición de la prueba puede atenuar el efecto de contestar de manera descuidada o aleatoria, ya que no todas las personas lo van a hacer de la misma forma. La misma teoría diría que cuando uno suma todos los errores, se cancelan entre ellos mismos. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Pues cuando cuantificamos la confiabilidad y encontramos una relación entre la confiabilidad y el error de medición o el error estándar de la medida. Factor de adivinanza. El factor de adivinanza se utiliza en pruebas de aptitud, ya que este no afecta significativamente su validez y confiabilidad. Esto es una tendencia de que se le dice al estudiante que está contestando la prueba o al empleado: si usted no sabe la respuesta, entiende que no la sabe, adivínela o trate de adivinarla. Ahora, el problema es que si muchas personas no están preparadas para tomar la prueba, los resultados pueden ser muy negativos en términos de medir el desempeño de los respondientes, y eso impacta la validez y confiabilidad del instrumento. Así que el issue aquí es que tiene que haber una precondición, y es que haya un grupo de personas que esté dispuesto a contestar lo mejor posible el instrumento sin recurrir a la adivinanza. Métodos para manejar los sesgos en la respuesta. Pues los sesgos en la respuesta afectan la validez y confiabilidad de los instrumentos, lo hemos estipulado. Los sesgos pueden llevar a tomar malas decisiones o erradas. Existen 3 posibles formas de manejar los sesgos de respuesta. Administrar el contexto de la evaluación es uno de ellos, manejar el contenido del instrumento y usar instrumentos diseñados con sesgos específicos. Minimizar la existencia de sesgos al administrar el contexto de evaluación. Por ejemplo, se pueden minimizar los sesgos de respuesta manejando los retos que enfrentan los respondientes dentro del ambiente de la evaluación. Una de las técnicas que se puede usar es fomentar el anonimato. Ahora, el problema con fomentar el anonimato es que puede generar respuestas aleatorias. Otra de las técnicas que se puede usar es minimizar la fatiga, el estrés y la distracción o frustración de los que responden al instrumento. También se pueden reducir los periodos de tiempo para que las personas se cansen menos y pierdan la motivación para contestar. Continuando con minimizar la existencia de sesgos al administrar el contexto de evaluación. Los estudios señalan que el sesgo en las respuestas disminuye cuando se les indica a los participantes que la validez de sus respuestas va a ser evaluada. Así que las personas se van a tender a preocupar más por contestar correctamente cuando se sabe quiénes son las personas y que se van a revisar sus respuestas. Esta estrategia ayuda a disminuir las respuestas de personas que quieren demostrar que tienen problemas mentales o físicos. También la validez del instrumento puede mejorar si las personas creen que sus respuestas pueden ser detectadas. Minimizar los sesgos de respuesta por medio de la administración del contenido del instrumento. Aquí tenemos 4 recomendaciones. La primera: redacte reactivos que sean fáciles de leer y contestar, ya que reducen la tendencia a sesgar las respuestas. También redacte reactivos de forma neutral, ya que ayuda a disminuir el sesgo de la respuesta, sobre todo hacia los extremos, como la deseabilidad social y respuestas extremas. Se requiere balancear las escalas para minimizar el factor de aquiescencia, que no haya gradaciones extremas, es lo que estamos diciendo. También revierta la escala de respuestas una vez combine reactivos positivos con negativos. Eso ayuda a minimizar tanto las respuestas extremas, tanto como la aquiescencia y tanto como la deseabilidad social. Minimizar los sesgos de respuesta por medio de la administración del contenido del instrumento. Algunos autores plantean que revertir los reactivos afecta a la dimensionalidad de estos.
También se pueden utilizar escalas de validez como hacen algunos inventarios de personalidad. Algunos estudios cuestionan la utilidad de las escalas de validez. Hay otros que las apoyan. Al validar un instrumento se pueden usar escalas de deseabilidad social previamente validadas. Nosotros en Puerto Rico hemos utilizado la escala Marlon-Crown, que aquí se menciona en el último punto, y es muy buena para desarrollar escalas de actitud. Está el Brief of Inventory of Desirable Responding y el Self-Deceptive Denial Scale. Estas son maneras por las cuales nosotros podemos trabajar para minimizar el sesgo de las respuestas.